Toluca logra vencer a Juárez y con esto consigue su primer victoria del torneo en la segunda jornada del mismo, pero se notaron cosas muy interesantes por parte del Toluca con un inicio avasallador. Repito, pienso que como el partido ayer del América que empezó así, igual manera, creí que Toluca iba a golear a Juárez. Sin embargo, dos cositas se volvieron a juntar. Una, que Juárez hizo ajustes técnicos interesantes y Toluca como que se soltó un poquito el acelerador, pero al final de cuentas supo resolver el trámite del partido con una dupla que, ojito con esto, Marcel Ruiz, Paulinho, un interior, un delantero fijo. Me gusta esta dupla que puede empezar a armar el conjunto del Toluca, pero bueno, ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Marcel Ruiz, Jairo Torres y Paulinho, dos del Toluca y uno de Juárez. En lo peor ponemos a Avilés Hurtado, Moisés Mosquera y Luan García, dos de Juárez, uno del Toluca. Empezamos con lo táctico, te explico rápidamente. Tanto Toluca como Juárez empezaron con un 4-2-3-1, de igual manera 4-2-3-1. Interesante porque Toluca empezó bastante avasallador aprovechando dicha formación, ya que Juárez lo más que hacía en transición defensiva era bascular o regular un poquito la posición de sus extremos para que se formaran dos bloques de 4, uno como interior y un punta. En este sentido, Toluca atacaba y sí, subían los laterales, particularmente Gallardo, que ojito, también Brian García trataba de interiorizarse para tener mayoría de elementos, pero algo que sí noté, casi que era una especie de relevo. ¿Por qué? Porque Brian llegaba, Gallardo llegaba y entonces se botaban Jan Meneses y se botaba el Gacelo. Entre comillas siempre atacaban 4, se quedaban 4 en medio campo y 2 en la central. Esto me gustó, es una buena manera de avanzar por bloque, llamémoslo de esta forma. Ahora, justo al hacer este tipo de cosas aquí se combinaron un par de factores. La velocidad muy interesante que tiene Paulinho dentro del área, es decir, un jugador diferente que le costó demasiado trabajo marcar a la central de Juárez, que justo sale el primer gol y es sensacional porque es muy pronto y no pudieron frenarlo los centrales de Juárez. Ahora, el segundo es justamente por esta incorporación. Llegan los laterales. Al tener mayoría de elementos, obliga a que se compacten las líneas. Lo interesante aquí es que Marcel, siendo uno de los contenciones, tiene esa capacidad de botarse y ojito, el movimiento pasa de esta manera. Baeza se queda como único contención y digamos que Alexis Vega junto con Marcel se quedan como dos interiores y entonces atacan hasta 5 elementos y sumando que se abren bien los extremos, Paulinho se queda como referencia fija de área, lo cual creo que al Toluca le está funcionando porque el torneo pasado se lo aventó sin un 9 fijo y ahora tener a uno que te ancle aquí permite que los interiores puedan avanzar entre espacios de central y lateral. Justo aquí es donde avanza Marcel. Él se profundiza de tal manera que logra meterse cual delantero y aquí está Paulinho, cae el segundo gol debido a un desvío de Mosquera. El tema es que esos movimientos sensacionales, como fue tan rápido el avance que generó Toluca, ojo con esto, Juárez se notó que hizo un ajuste. ¿Qué sucedió? Pasamos a línea de 5 y me gustó mucho el enfoque porque no traicionaron al ataque. Tenía una línea de 5, sí, 2 contenciones y 3 en ataque. La situación es que estos laterales fungían como medio campo, es decir, no se descompuso tanto el juego, pero sí Juárez ya trató de contener ahí, cosa que le terminó funcionando. Así nos fuimos en el resto del primer tiempo, el cual Juárez sí pudo ponerle hielo al juego. Sin embargo, en el segundo yo dije, se van a sostener así porque Toluca es un vendaval, va a querer buscar mínimo otros 2 goles. La situación, me gustó esta postura, Juárez regresa al segundo tiempo nuevamente con el 4-2-3-1. Si te diste cuenta, no renunciaron a atacar y les funcionó. ¿Por qué razón? Porque ahora ellos sí seguían haciendo el movimiento Brian y Gallardo, pero los extremos, digamos que se interiorizaban un poquito, tampoco tanto, pero los laterales subían. El movimiento era, abro a Francisco Calvo y de igual manera se abre Moisés Mosquera para que alguno de los contenciones de Juárez se meta como una especie de central que permita botarse. Fijo en la marca para Paulinho y anticipar balones, pero a la vez poder cortar juego en el mediocampo, ser ese enganche, etc. Y esto, justamente, al permitir que tus laterales avancen tanto, aquí ya provocabas un mano a mano. Si corrían,
ellos corrían. Si Toluca regresaba, entonces nuevamente recuperaban posición. No presionaban, pero avanzaban. ¿Cuál es la situación? Que al ver estos movimientos, Paiva creo que recurre a lo más natural, en el sentido de, ok, vamos a tratar entonces de ahora defendernos con un 4-3-3 y ojito, vamos a seguir atacando con el 4-2-3-1 en donde el mayor movimiento lo iba a tener Alexis Vega. Se metía como contención interior cuando defendía, avanzaba como interior y regresaban al 4-2-3-1 cuando atacaban. Al hacer estas posturas en defensa, Toluca lo que generó al tener tantos elementos de Juárez es que naturalmente se tuviera que abrir un poco más el equipo, ya que Juárez estaba en extremo replegado. Justo en estas jugadas es donde nacen los goles de Juárez por estas bandas en donde había huecos enormes. Ojo, no porque las líneas no estuvieran bien marcadas, no, es que había bastante espacio por donde avanzar y profundizando con pases, saltando líneas o generando opciones, digamos, no con pases tan cortos, marcan el primero, marcan el segundo por Ángel Saldívar, buenos cobros de Jairo Torres en los cuales, la verdad, profundizó muy bien y ojito, creo que aquí sí tuvo un poco de responsabilidad Luan García, que es un buen defensa, pero se nota todavía mucho que le falta terminarse de entender con Pereira, lo cual ya habían formado una buena asociación en la central del torneo pasado, los del Toluca. Sin embargo, bueno, creo que esta central, en cuanto embone, va a ser algo bueno. Ahora, ¿qué sucede? Que el Juárez empata 4-3-3, ok, ya está aquí. Toluca estaba en este sentido, ya el marcador era 2-2. Y me gustó algo que hizo Toluca, en el cual vuelvo a compactar líneas, pero el tema es, voy a permitir que mi equipo se defienda con un 4-3-3, entre comillas, cuando ataque el Juárez, pero todavía no pase su mitad de cancha. Es decir, si Juárez tiene el balón en su propio segmento, voy a mantenerme así, con una especie de 4-3-3. Si te diste cuenta, es una variante del 4-2-3-1, en donde los extremos son los que tienen el movimiento. Es decir, presiono la salida y aquí tengo a dos contenciones con un interior. Si ya pasan el medio campo, entonces ahí cambia. Los extremos bajan un poquito más, dos bloques de 4 y dos referencias de ataque fijas. ¿Para qué? Eran Alexis Vega, eran Paulinho, pero un poquito más abiertos. Justo al tener estas libertades, y esto me gustó la jugada del gol, Toluca recupera el balón en su propio segmento del campo, prácticamente en media cancha, y aquí es fundamental lo que hace Marcel Ruiz. Al tener estos espacios también, toman el balón y me encanta el movimiento que hacen sin balón el Toluca, porque Paulinho se adelanta y Alexis Vega queda como interior. Marcel avanza entre estos huecos y ojito, no solo Marcel, lo mismo estaban haciendo por este costado. Se nota que Toluca ha trabajado mucho su juego con y sin balón. Al meterse aquí Marcel en este hueco nuevamente entre centrales, Paulinho, al ser 9 de área fijo, se jala un poquito más para repartirse el área porque ya también venía entrando Vega. El central naturalmente va a jugar a la marca con el 9. Marcel queda aquí en un hueco en donde le meten un pase sensacional. De la lateral al centro del campo. Tratan de marcar, pero aquí ya estaba fijo nuevamente Paulinho. Es decir, Marcel se nota muy cómodo cuando tiene a quien darle el balón fijo a un delantero, hasta a ciegas, porque sabe que ahí va a haber un 9 fijo. No vas a tirar balones para buscar espacios. Además, creo que eso va a embonar bastante bien y así se marca el tercer gol. Ya posteriormente a eso, definitivamente el Toluca se dedicó un poquito más a enfriar el trámite del partido y creo que les funcionó bastante bien porque se dedicaron a trasladar el juego. Juárez trataba de atacar, pero entonces sí, los laterales frenaban bien, se abrían los extremos, la contención se cerraba y Paulinho era la primera línea de defensa. Entonces Toluca compactó, enfrió el juego y terminó llevándose la victoria. Es lo que nosotros notamos, esto es lo que vimos. Si tú observaste algo más, ¿qué opinas? ¿Hasta dónde va a llegar Juárez? ¿Cómo ves al Toluca de cara a este torneo? Creo que fue un partido bastante bueno de ambos equipos por lapsos y al final de cuentas los buenos jugadores que tiene Toluca terminaron confirmando su triunfo. La verdad, creo que pinta bien este torneo para ambos equipos. Juárez cosas que pulir, pero Toluca, ojito con ellos, que tienen un muy buen plantel. Si tuviste algo más, por favor, escríbelo en los comentarios.